Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bautista de Manuel. Su hermano Iván de Santiago les envía un fraternal saludo y asimismo a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de cualquier medio electrónico. Igualmente les enviamos un afectuoso saludo, deseando que la palabra del Señor esté viva y presente en nuestros corazones en medio de estos tiempos difíciles. Esta mañana queremos iniciar como iglesia una serie de devocionales, de breves estudios bíblicos, muy breves mensajes, cortos mensajes para toda la iglesia que sirvan en su diaria devoción y en su diaria comunión con el Señor, por medio de la escritura, de su palabra y por medio de la oración. Así que en esta ocasión iniciamos esta serie de breves devocionales. Hermanos, tómenos en cuenta ahí donde usted se encuentra, en su hogar, en donde las medidas de aislamiento y de distanciamiento le permitan. Ahí tome su aparato electrónico, tome también su Biblia y por supuesto la oración para que mantengamos ardiendo la flama del Espíritu en nosotros. Así que esta mañana, hermanos, quiero hacer de su conocimiento que el anhelo y el deseo de mi corazón siempre han estado con la iglesia, en estar presentes en las actividades, en los ministerios, en todo lo que desarrolla la iglesia. Por razones y por cuestiones de mi profesión y el contacto tan estrecho que llego a tener con algunos pacientes en sospecha y algunos otros ya confirmados con la enfermedad de coronavirus, me es necesario mantener estrictas medidas de distanciamiento para evitar ser un vehículo de transmisión de esta enfermedad y sentirme responsable de algún contagio que pudiera surgir en medio de la iglesia, particularmente entre nuestros hermanos de la tercera edad o aquellos con enfermedades crónicas. Así que me veo con la responsabilidad de cuidar no solamente de mi salud y de la de mi familia, sino también de la de nuestros hermanos. Entonces, el anhelo de mi corazón y mi petición permanente al Señor es que nos conceda volvernos a reunir. Es algo vital para la vida de la iglesia. Mantengamos esta petición constante a nuestro Señor, que nos conceda volvernos a reunir y que la obra de su iglesia no se detenga, que siga adelante sin importar la contingencia ni ninguna otra adversidad. Quiero llevarlos esta mañana, hermanos, en nuestra lectura devocional diaria a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 15. El capítulo 15 de Pablo a los Romanos, particularmente el versículo 5, que dice así: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pablo empieza a desarrollar en esta porción de la Escritura las promesas, las abundantes y ricas y verdaderas promesas que el Señor ha dejado para su pueblo, para todos aquellos que confían en Él, para todos aquellos que han depositado su fe en el Señor. Les ha dejado estas promesas y le describe en este mismo pasaje Pablo a nuestro Señor, a nuestro Dios, le describe como el Dios de la paciencia. Es el Dios de la paciencia, la cualidad inherente, la característica propia de su ser es de paciencia, mis hermanos. Pidamos a nuestro Señor que en este tiempo angustioso y de aflicción nos dé de su paciencia. No será raro ver personas que caigan en la desesperación, en la incertidumbre, en la desesperanza. Para esto, la cura es la paciencia de Dios. El Señor promete darnos de su paciencia a todo el que acuda a Él en sincera oración, en ferviente comunión con Él y en sincera petición, rogándole por su paciencia. Él es el Dios de la paciencia y sin duda a todo aquel que acuda a Él rogando por paciencia, la dará sin reproche. Asimismo, en este mismo versículo, el apóstol Pablo le describe a nuestro Señor como el Señor, el Dios de la consolación. Es el Dios de la paciencia y de la consolación. Existe un panorama desalentador en nuestro mundo. Existe un ambiente de incertidumbre.
un ambiente de importante escasez económica que se está vislumbrando actualmente y que se espera que pueda empeorar en las próximas semanas o quizá meses. Así que no es muy alentador el panorama que vislumbramos hacia adelante, hermanos. Y por lo mismo, la desesperación y el desconsuelo pueden afectar y amenazan la vida del creyente. No solamente el creyente, pero de toda persona está siendo atribulada por estos ataques del enemigo, que son nada más que ataques del enemigo. El Señor promete consolar nuestro corazón. Asimismo, seamos vehículos de la consolación de nuestro Dios, con la que Él nos consuela a nosotros. En la medida de nuestras posibilidades, seamos vehículos de la generosidad que Dios nos da, de la consolación que Dios provee a nuestros corazones. Seamos transmisores de estas promesas de nuestro Dios. Hay muchas formas en las que podemos dar. Podemos dar en especie, pero también podemos dar en porción de la Escritura, en consejo bíblico, en oración, en intercesión, en muchos medios que el Señor nos ha dejado poderosos para combatir con estos ataques que nos están afligiendo. Entonces, el Señor nos promete de su paciencia y de su consolación. Seamos vehículos de esto mismo para los que se encuentran alrededor de nosotros. Más adelante, en este mismo pasaje de Romanos 15, en el versículo 13, se le describe a nuestro Dios de la siguiente manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que vemos que nuestro Dios es un Dios de paciencia, es un Dios de consolación y también es un Dios de esperanza, y el Dios de esperanza. Gracias a nuestro Señor que podemos mantener nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe permanecer firme solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Sin esta fe es muy fácil ser presa de la desesperación, presa de la incertidumbre, presa del miedo que nos puede llevar a cometer actos ilícitos, actos de desesperación llenos de delito y pecado. Así que los que esperan en Él son los que mantienen viva la esperanza. Y esto como resultado, ahí mismo lo menciona el versículo que dice: os llene de todo gozo y paz en el creer. El resultado inherente de todo aquel que acude al Señor en oración, rogando por su paciencia, su consolación y su esperanza, será el de gozo y paz. Es maravilloso cuando el creyente, en medio de una situación devastadora como la actual, pueda mantener en su vida el gozo y la paz. Es un fuerte testimonio para el mundo entero cuando ve que los hijos de Dios mantienen el gozo y la paz. Pero esto no es algo propio de cada persona, no es algo que pueda surgir de dentro de la persona en sí misma. Es algo que, como la misma Escritura nos lo enseña, es fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Al final del versículo 13 dice así: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No es otra cosa ni otra persona, sino el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros, el que nos provee de estas cualidades y cuyo fruto será el gozo y la paz. Sin el Espíritu de Dios hay desesperación, hay aflicción, hay desesperanza. Él nos promete estar con nosotros y darnos su gozo y su paz. Dice asimismo la Escritura en otra porción que hay muchas aflicciones en la vida del creyente. Hay muchas aflicciones y el mismo Señor nos lo adelantó diciéndonos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta porción de la Escritura nos promete su gozo y su paz por medio de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, aguardemos en estas promesas, hagamos las nuestras, acudamos al Señor en oración,
rogando que fortalezca en nosotros su paciencia, su consolación y su esperanza, para que podamos mostrar al mundo el gozo y la paz que solo hay en los que confían en Él. Asimismo, a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos ven, los invitamos a acercarse a la Escritura, a acudir al Señor Jesucristo. El Señor está haciendo un llamado, el Señor llama a las personas, llama a todo ser viviente y le muestra el camino para acudir a Él, para apropiarse de estas promesas que están abiertas para todo aquel que se entrega al Señor Jesucristo. A ti que me estás viendo, amigo, las promesas están abiertas. La esperanza sigue siendo una posibilidad. Hay que confiar en el Señor Jesucristo. Hay que depositar la fe en el Señor Jesucristo. Y el producto es las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. Vayamos en oración. Bendito y Padre Celestial que moras en los cielos, acudimos a ti, Señor, en oración, dándote gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, y todas las promesas que nos has dejado en ella son una realidad para todo el que confía en ti. Te rogamos, Señor, que tú fortalezcas nuestra paciencia, Señor, que consueles nuestro corazón, Señor, y alimentes nuestra esperanza, que podamos confiar en medio de este tiempo de tribulación, podamos confiar en que tú nos llevarás hasta el fin, que no nos dejarás de tu mano, Señor, sino que es, según tu promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así pues, Señor, con esta esperanza y con estas promesas en mente, acudimos a ti, Señor, para que tu Santo Espíritu nos permita fortalecer nuestra fe en ellas. Señor, rogamos por nuestro país, rogamos por nuestros dirigentes, rogamos por el mundo entero, Señor, que se encuentra en un panorama devastador, donde hay sombra de muerte y de enfermedad, Señor. Que tu misericordia nos alcance, Señor, que tu misericordia nos permita vislumbrar que tú nos prometes estar con nosotros, Señor. Que todo aquel que acude a ti, Señor, no le dejarás, sino que hasta el final de los tiempos tú estarás con él. Quédate con tu Iglesia Bautista Emanuel, Señor, que nuestra fe no falte, que nuestra esperanza no mengüe, Señor, que nuestra devoción y la llama de tu Espíritu no se apaguen, no se mengüen en nosotros, Señor, sino que nos mantengamos fervientes en espíritu, constantes en la oración, Señor, en la comunión contigo. Te lo rogamos, Señor, juntamente con el perdón de nuestras culpas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios que nos concede de estos medios electrónicos, de estas redes que nos conectan unos a otros en la distancia. Podemos de alguna forma mantener el contacto que nunca se va a igualar al estrechar nuestras manos, al darnos un abrazo afectuoso entre unos y otros, pero ahora que la situación nos obliga, hermanos, mantengámonos en la lectura de la palabra, estimulémonos unos a otros por medio de estos dispositivos a mantenernos fieles al Señor, ahí en sus hogares donde les corresponda hacer sus medidas de distanciamiento. Ahí mantengamos constante la lectura de la palabra, firmes en la oración, y podamos de esta forma fortalecer nuestra devoción al Señor. Nuevamente les envío un saludo, mis amados hermanos, que tengan un buen inicio de semana, estén al pendientes de los demás mensajes que se estarán transmitiendo por nuestro ministerio de audiovisuales que dirige nuestro hermano Cristian Ochoa, al cual le damos las gracias, que yo creo que ha sido de los que más ha estado ocupado y trabajando en este tiempo, dado que es el ministerio que pues nos permite transmitir y llevar a cabo estas transmisiones a todos nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor nos conceda pronto volvernos a reunir.